Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Malaquías. Vamos a entrar al capítulo 3. Ya estamos, hermanos, ya dijéramos en la última parte. El capítulo 4 de Malaquías es la conclusión, dijéramos. Vamos a ver en el capítulo 4 una conclusión del libro, pero ya aquí en el capítulo 3, hermanos, encontramos 3 preguntas. Acuérdense que hemos venido desarrollando el libro, el estudio, a través de las preguntas que la gente se estaba haciendo, ¿verdad? Los cuestionamientos que la gente se hacía y a través de los cuales en realidad estaban cuestionando a Dios. Estaban cuestionando a Dios a través de las preguntas que ellos se hacían. Y en este capítulo 3 vamos a ver tres preguntas. La número 1 es: ¿dónde está el Dios de justicia? La siguiente que ellos se hacían es: ¿en qué le hemos robado? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿En qué le hemos robado? Y la tercera es: ¿en qué hemos difamado a Dios? Esas son las 3 preguntas. Y como que aquí, hermanos, estos cuestionamientos como que se están recrudeciendo, dijéramos, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos esta noche en la pregunta, y ese es nuestro título, ¿verdad? Esta noche: ¿dónde está el Dios de justicia? Estaban preguntando, ¿dónde está el Dios que hace justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia?, decían ellos. ¿Es justo Dios o no es justo Dios? Esa era la pregunta. Ahora, hermanos, uno de los dilemas más antiguos para la doctrina cristiana ha sido el problema del mal, el problema de la injusticia en el mundo. Ese es uno de los dilemas más antiguos dentro de lo que llamamos doctrina cristiana. Hay un término en la teología que, dijéramos, se ha ocupado de responder esta pregunta y se llama teodicea. Se llama el término teo de Dios y la otra parte de la palabra dicea viene de la raíz griega que quiere decir justicia. Dios, justicia. ¿Es justo Dios? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios no acaba de una vez con el mal, con los malos? Y la teodicea, hermanos, se ha ocupado de este problema del mal y del origen del mal. ¿Es Dios bueno? ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo puede existir el mal en un universo gobernado por un Dios justo, bueno y todopoderoso? ¿Cómo podemos conciliar estas cosas? Entonces, esta pregunta, hermanos, ha estado a través de la historia de la humanidad. ¿Cómo puede un Dios justo, bueno y todopoderoso permitir que el mal exista en su universo, en su mundo? ¿Cómo que Dios puede permitir que los malos prosperen, pequen abiertamente y no sean castigados? ¿Y por qué Dios permite que los justos sufran? Que los justos sufran. El lunes tempranito recibí un correo, una noticia de un misionero traductor de la Biblia que lo mataron en Camerún. A su esposa le cortaron la mano para que no pudieran seguir trabajando. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué los justos sufren? Entonces, aquí en Malaquías, hermanos, tenemos precisamente este problema aquí, este cuestionamiento que la gente se estaba haciendo. Y lo que ellos están diciendo es: ¿por qué dar culto a Dios? ¿Por qué adorar a Dios si los malos prosperan y los justos sufren? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena vivir una vida recta, una vida correcta? ¿Vale la pena? Ese era el cuestionamiento. ¿Dónde está el Dios de justicia?, decían ellos. ¿Dónde está ese Dios que permite que los justos sufran, que los malos prosperen? Entonces, hermanos,
Y ellos como que a través de ese cuestionamiento estaban de alguna manera justificando su mala conducta también. Ellos estaban con ese cuestionamiento, estaban, dijéramos, justificando de que ellos, cómo ellos se estaban comportando, cómo ellos estaban viviendo. Ahora, este tema, hermanos, es antiguo en las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Job, ¿verdad? Se supone que Job fue el primer libro que se escribió, es el libro más antiguo de todos los libros de la Biblia. Y entonces uno de los temas en el libro de Job es el sufrimiento de un justo. El libro comienza diciendo que había un hombre, era el más justo sobre la tierra. Y vemos los sufrimientos de Job, cómo perdió todo, su familia, sus posesiones, su esposa, sus hijos. Tenemos este mismo problema en el Salmo 73, por ejemplo, cuando el salmista Asaf dice: he limpiado mis manos en justicia, pero no vale la pena si miren cómo los impíos prosperan. Vale la pena que haya limpiado mis manos, dice ahí el salmista. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, toca este mismo tema, Salomón, desde el punto de vista de la vanidad de la vida. La vida es vana, la vida realmente es injusta. Entonces, ese es el cuestionamiento aquí. Miren, leamos desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3, que es nuestro texto esta noche. Acuérdese que tenemos, hermanos, este diálogo, ¿verdad? Este patrón que identificamos desde el principio del estudio y a través del cual venimos desarrollando el libro. Este patrón, decíamos que es como una discusión, ¿verdad?, que hay en el libro entre Dios y su pueblo. Dios hace una declaración, luego el pueblo cuestiona desde un estado de incredulidad y luego Dios responde, Dios da una respuesta, ¿verdad? Es lo que hemos venido viendo en cada vez este diálogo. Ahora veamos lo mismo aquí, versículo 17. Dice el profeta: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ustedes dicen: ¿en qué en qué lo hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace, como que Dios premiara a los que hacen lo malo, están diciendo ellos. O si no, dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Lo que estamos diciendo. Entonces dice capítulo 13: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, la declaración que Dios está diciendo a través de Malaquías en el versículo 17 es: me han cansado, está diciendo el Señor.
ustedes me están cansando. ¿Alguna vez le han dicho eso a sus hijos? Porque a su esposo nunca le ha dicho eso, ¿verdad? Ni a su esposa quizás nunca se lo ha dicho, pero a sus hijos quizás sí. Ya estoy cansado, ya me cansé, ya me cansaron ustedes. Es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Ese es el mensaje. Están molestando al Señor con sus palabras, está diciendo Malaquías. Y la palabra en el hebreo, hermanos, es que Dios estaba irritado, estaba provocado. Se había aburrido ya de lo que ellos estaban diciendo. Estaba ya como enfadado, dijéramos. El pueblo estaba irritando, provocando a Dios con sus palabras, con sus preguntas, con sus actitudes. Porque es que Dios está diciendo, ya es suficiente, ya basta con sus cuestionamientos y sus palabras y sus dudas y sus preguntas. Ya es suficiente, les está diciendo el profeta. Porque hermanos, Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Dios es paciente, es grande en misericordia y es paciente, pero la paciencia de Dios tiene un límite, ¿verdad? Y entonces parece que la paciencia de Dios había llegado a un límite con ellos. Y Dios les está diciendo, ya es suficiente, ya basta. Como quien dice, ya, cállense. Entonces, pero como el pueblo estamos en este diálogo, en esta discusión, entonces ellos estaban cuestionando el amor de Dios, la fidelidad de Dios, su justicia, especialmente aquí. Estaban cuestionando su justicia y esto había molestado a Dios. ¿Por qué? Porque estaban cuestionando el carácter de Dios, el carácter santo, perfecto de Dios, la integridad de Dios. Lo que ellos estaban diciendo es que Dios es injusto, porque al que hace lo bueno le paga con mal y al que hace lo malo lo prospera. Entonces Dios no es justo, estaban diciendo. Los malvados prosperan y no vale la pena adorar a Dios y sufrir por la causa de Dios, temer a Dios, porque ¿de qué vale servir a Dios y temer a Dios si temiendo a Dios y sirviendo a Dios nos está yendo mal? Y los que no sirven a Dios, a eso les va bien. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ese fue el cuestionamiento. El pensamiento de ellos era, ¿vale la pena servir a Dios cuando parece que Él se agrada de los malvados? Eso parece. ¿Quién es rico en este mundo? ¿Quién es próspero? ¿Quién es popular? ¿Quién tiene fama? Aquellos que temen a Dios, los que practican la justicia o los que practican la iniquidad, los que viven de una manera incorrecta. Entonces esos son los que están prosperando. Ellos están diciendo, nosotros seguimos bajo el yugo del imperio persa. Los persas les cobraban altos impuestos a través del gobernador. Acuérdense que había ahí de parte del imperio persa, que era el imperio mundial. Y todos esos impuestos y las condiciones, la economía no mejoraba, su situación financiera era, dijéramos, precaria. Y entonces ellos estaban diciendo, estaban cuestionando. Ellos es como que están diciendo, en realidad, tú nos estás acusando a través de Malaquías, ¿verdad? De que Dios está cansado, pero quien está realmente cansado somos nosotros. Porque regresamos del cautiverio, ¿verdad? Habían regresado después de los 70 años allí para reedificar, habían reedificado el templo, habían reedificado las murallas, habían hecho supuestamente lo que Dios quería que hicieran y en teoría le estaban sirviendo a Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Y entonces dice, ¿y por qué no prosperamos? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué estamos así? En realidad nosotros estamos cansados de cómo Dios nos trata. Es lo que estaban ellos diciendo. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, está
manifestando una vez más su propio sentido de justicia, porque cada uno, ¿verdad?, tenemos nuestro sentido de justicia, nuestra idea de lo que es justo y de lo que no es justo. Y planteamos este tipo de preguntas porque ellos en sus corazones pensaban que ellos eran mejor que los persas. Ellos se miraban a sí mismos y decían, nosotros somos mejores que estos. Y nosotros estamos aquí sufriendo, que somos el pueblo de Dios, somos los cristianos, dijéramos, ¿verdad? Y estos que no son nada, que son unos impíos, y los persas, que era un imperio realmente malvado, paganos, prosperaban y seguía creciendo el imperio y ellos estaban ahí en dificultades. Entonces ellos están diciendo, ¿qué diferencia ha hecho servir a Dios? ¿Qué diferencia ha hecho en nuestras vidas servir a Dios? No ha hecho ninguna diferencia, al contrario. Entonces, hermanos, ese es el problema, ¿verdad? Como cuando aquellos que vinieron a Jesús, cuando la torre de Siloé cayó sobre aquellas personas. Y el Señor les dijo, ustedes son iguales, porque ellos, la idea de ellos es porque les había pasado esa tragedia, porque había sido una tragedia, ¿verdad? La torre cayó y mató a los 13, creo que fueron, ¿verdad? De una vez quedaron ahí soterrados, muertos. Y entonces ellos vinieron a Jesús y le dijeron, quiere decir que estos eran unos grandes malos para que les haya pasado eso, ¿verdad? Les haya caído un rayo, pues, les haya pasado el tren, ¿verdad? Esa gente tiene que haber sido bien malvada. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes son iguales que ellos. Y si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo, les dijo el Señor. Entonces ellos tenían la idea de que ellos realmente eran justos y que los otros eran injustos y que ellos merecían de que les fuera mejor, que les fuera bien, que les fuera mejor de cómo les estaba yendo. Ese era el pensamiento de ellos. Entonces veamos la respuesta de Dios, del versículo 1 al 6. Veamos la manera en que Dios le responde. Hay dos aspectos en la respuesta que Dios les da, que Dios, dijéramos, quiere corregir. Uno es la acusación que ellos le hacían a Dios de que estaba favoreciendo a los malvados en perjuicio de los más justos. Ese era un aspecto que Dios debía de corregir. Y lo segundo es que la respuesta que Dios les da es una respuesta que ellos no esperaban. Dios les responde de una manera totalmente inesperada, dijéramos, para ellos. Les responde de la manera menos esperada de lo que ellos podrían haber pensado. Quizás ellos pudieran pensar que Dios dijera, tienen razón, voy a castigar a estos malvados, a estos persas, los voy a disciplinar, los voy a castigar y a ustedes los voy a bendecir. Eso era lo que ellos pensaban de que Dios les iba a responder. Pero no fue lo que Dios respondió. Entonces, de que Dios dijera, todos van a ver que yo prefiero a mi pueblo y castigo a los malos. Entonces, pero Dios dice, ¿quieres justicia? ¿Quieren justicia? ¿Quieren justicia? Les dice el Señor. ¿Quieres que muestre la diferencia entre el justo y el injusto? Así que lo haré. Pero voy a comenzar con ustedes, les dijo. Voy a comenzar con ustedes. ¿Qué les parece, hermano? La respuesta que el Señor les da. Voy a hacer justicia, sí voy a hacer, pero voy a comenzar con ustedes. Y eso nos recuerda lo que dice la Escritura ya en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, ¿verdad? Que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, y si el juicio de Dios comienza en medio de su pueblo,
Dice, ¿a dónde va a ir a parar el impío? O sea, una cosa seria eso, lo que significa eso. Pero es lo que el Señor les dice en otras palabras, como vamos a ver en este momento. Al final del libro vamos a ver claramente que efectivamente Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Claro que Dios va a hacer y hace diferencia de eso. Pero Dios hace todo en su tiempo y como Él cree más sabio y como Él cree más oportuno, pero Él siempre va a comenzar por su pueblo, siempre va a comenzar por nosotros, siempre va a comenzar por la iglesia, siempre va a comenzar por la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso dijo el Señor, si estás viendo la paja en el ojo de tu vecino, antes de que le quieras quitar la paja a tu vecino, quítate la viga. Si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, dijéramos, antes de que tú quieras corregir a otro, examínate a ti mismo. Amén, hermano. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo es que Él va a traer justicia? La justicia que tanto ellos estaban anhelando. Ellos querían justicia, la anhelaban. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios que nos va a hacer justicia? Entonces, la respuesta viene de que Dios va a hacer justicia efectivamente. Entonces, ahora la respuesta, fíjese qué lindo esto para nosotros hoy que lo podemos ver, ¿verdad? En la historia y en la palabra. La respuesta que Dios les da en ese momento, dijéramos, es una respuesta escatológica. La respuesta que Dios les da es una respuesta escatológica, es una respuesta viendo el futuro. La respuesta, normalmente la forma en que hablaban los profetas, al revés de como a veces se enfatiza tanto, los profetas normalmente hablaban exhortando a la gente, exhortando al pueblo. No hablaban en términos futuros, era poco lo que los profetas hablaron en términos futuros. Pero aquí la respuesta es escatológica, es viendo hacia el futuro. Y entonces veamos tres cosas que el Señor les responde, o la respuesta que Él les da. Tres cosas, hermanos, aquí que tienen que haber, hermanos, con estos aspectos escatológicos que están, dijéramos, centrados en el Evangelio, que nosotros ahora podemos entender bien lo que el Señor les estaba diciendo. Y nosotros mismos somos beneficiarios de la respuesta que Dios les dio aquí a través del profeta Malaquías. ¿Cómo Dios va a hacer justicia? ¿Cómo Dios está haciendo justicia? ¿Cómo Dios ha planeado hacer justicia en un mundo injusto, en un mundo imperfecto, en un mundo donde los malvados reinan, donde el impío gobierna, donde se defrauda, donde se viola, donde se roba descaradamente y donde ocurren todas estas cosas en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo Dios va a hacer justicia? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Entonces, lo primero en el versículo 1, en la primera parte, es la promesa, hermanos, del mensajero. ¿Cómo va a traer Dios justicia? Él promete un mensajero. Yo les dice, voy a enviar mi mensajero. Ustedes quieren justicia, yo voy a enviar mi mensajero, dice. Yo voy a enviar mi mensajero. Ahora, ese mensajero, algunos han dicho unas cosas, otras, pero según el Nuevo Testamento, como nosotros, por la gracia de Dios, hermanos, tenemos la palabra completa, tenemos el Nuevo Testamento, podemos leer el Nuevo Testamento y con el Nuevo Testamento interpretar lo que Malaquías dijo, ¿verdad? Entonces quiero invitarles a leer en Lucas capítulo 1. Ese mensajero
Dice que era lo que iba a hacer, hermanos, a preparar el camino. ¿De quién? Del Señor. Del Señor que iba a hacer justicia. Del Señor, nuestro Dios, que iba a traer justicia. Pero Él promete un mensajero que iba a preparar el camino. Acuérdense, hermanos, que en aquel tiempo era un procedimiento bastante común en ese momento. Cuando un rey iba a una ciudad, iba a ir a visitar una ciudad, siempre mandaba una comitiva adelante, un mensajero, un heraldo, un representante del rey que iba con poderes, dijéramos, iba acompañado de autoridades que iban a preparar el camino para que cuando el rey viajara del palacio, de la capital del reino, hacia esa provincia, hacia esa ciudad, entonces que el rey no tuviera contratiempos, ¿verdad? Algo así como los motorizados, ¿verdad? Aquí no lo vemos mucho en nuestra ciudad, pero en la capital sí, ¿verdad? De repente usted anda en la capital y suenan las alarmas y vienen los motorizados y se ponen en las esquinas y hacen parada y pasa la caravana presidencial, ¿verdad? Algo así era en aquel entonces. Era común el método, la manera en que esto ocurría. Entonces el Señor dice, como Rey de Reyes, como el Señor del universo, dice, yo voy a enviar un mensajero antes que yo venga para preparar el camino. Y esa es la primera, la promesa de ese mensajero. Ahora mire lo que dice Lucas 1:76. Las palabras para Elizabeth. Le dice, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación ¿a quién? ¿A los gentiles? ¿A los pueblos? No, a su pueblo. Para perdón de sus pecados, dice, por las entrañables misericordias de nuestro Dios. ¿Por qué Dios va a hacer esto? Por sus entrañables misericordias, dice. Porque Dios es tan misericordioso que si Él viniera a hacer justicia, lo que pasaría es que caiga un tsunami y arrase con todos, como acaba tristemente ser arrasada esa isla, ¿verdad? De las Bahamas. ¿Cuánta depravación habrá en esa isla, hermano? ¿Cuánta depravación habrá ahí? Como dijo aquel, vaya usted a saber, ¿verdad? No se sabe. Pero si iba a traer justicia, podía haber un terremoto que destruyera todo, hermano. Pero por las entrañables misericordias, fíjese la palabra que usa Lucas, las entrañables misericordias de nuestro Dios, Él va a mandar un mensajero antes que Él venga. Sí, qué lindo. Dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es algo poético, hermano. Entonces, ¿quién era ese mensajero? Ustedes saben porque ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Juan el Bautista. Era Juan el Bautista, que el que vino preparando el camino del Señor. Predicando el mensaje de ¿qué? De arrepentimiento, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y bautícese. Y Juan el Bautista bautizaba en el Jordán a todos aquellos que venían a su bautismo. Y todo esto ocurrió, como lo había dicho el profeta Malaquías, 400 años antes, imagínense. 400 años antes Malaquías había dicho estas palabras y 400 años después
el Señor cumplió su palabra, la promesa de que Él iba a enviar a su mensajero, que iba a preparar su camino, aquel que va a traer justicia a este mundo. Juan el Bautista. Juan el Bautista era el emisario que Dios envió para preparar su llegada. Entonces, mire en Lucas, ahí mismo Lucas capítulo 3. Mire el mensaje de Lucas, de Juan el Bautista, Lucas 3:8. Juan el Bautista decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. O sea, fíjese el mensaje de Juan. Lo primero que él dice es: no comiencen ustedes a justificarse. No comiencen a creerse de que ustedes son mejores que otros. Esto es lo primero que ya hablamos, cómo estaban 400 años antes. No comiencen a decir: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Y quiénes eran los árboles, hermano? Nosotros. Los árboles somos nosotros, las personas. ¿Y el hacha de dónde está puesta, hermano? A los pies de cada persona está el hacha de la justicia de Dios. La espada de Damocles, ¿verdad? ¿Se han leído esa historia? No, eso es real. Solo que es el hacha, dice Juan el Bautista, está puesta ahí. Está para que un pequeño movimiento y cortar el árbol, está diciendo. Entonces, ya el hacha está puesta a la raíz, dice. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, ¿qué fruto está dando nuestro árbol? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces decía la gente que recibía el mensaje, que era impactado por el mensaje de Juan el Bautista: ¿qué haremos? Decía la gente. ¿Qué haremos si no podemos apoyarnos de que somos israelitas? ¿Qué vamos a hacer si no podemos apoyarnos en que somos hijos de Abraham, que somos la nación de Israel, la nación de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Decían ellos, los que recibían el mensaje. Entonces Juan les dijo: ¿qué van a hacer? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él lo sintetiza en hacer misericordia. No sé si este mes, hermano, aprovechando, eso no estaba aquí en el bosquejo, pero ¿dio usted ofrenda de misericordia? ¿O se le olvidó? Tenemos años de estar. O eso no, usted no lo pone ni en la agenda, usted se le olvida eso. Eso no es importante, porque eso está hablando, ¿verdad? Haga misericordia. En eso sintetiza Juan lo que ellos tenían. O sea, muestren amor. Ya vamos a ver más en detalle porque esto cuadra con lo que Malaquías había dicho. Pero el amor al prójimo, hermanos, fíjese, va de digamos, hablando de un espectro del amor al prójimo, va dijéramos, desde el respeto que toda persona merece, porque ha sido creada a la imagen de Dios, y ninguna persona debe de violar o agredir la privacidad ni nada de la otra persona, como dicen que Benito Juárez, pero eso Jesús dijo, ¿verdad? O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez le cambió el orden y las palabras, pero es lo que Jesús ya había dicho. Entonces, el amor al prójimo comienza con el respeto
de no invadir, de no agredir, de no hablar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y va todo ese espectro, hermano, hasta la caridad. Hasta la caridad. Entonces, esto es lo máximo. Por eso Juan se va directo ahí. Pero ya vamos a leer Malaquías. La caridad es lo máximo de amar al prójimo, preocuparnos por los demás, ¿verdad? Hacer caridad. Eso es, dijéramos, no es, porque esto es obligación. Va desde lo más obligatorio hasta lo menos obligatorio. ¿Me voy a entender, hermano? Obligatorio es que usted respete a los demás, si no hasta preso puede ir por falso testimonio, por robarle a otro, por etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso va hasta lo que no es obligatorio, la caridad. Todo eso es amar al prójimo, pero vamos desde lo obligatorio hasta lo no obligatorio. No tiene obligación de pensar en los demás, pero como cristiano se nos prueba a través de eso, ¿verdad? Como hijos de Dios. Entonces, hermano, efectivamente, como Dios lo prometió, Él iba a comenzar con la casa de Dios, con la casa de Israel. Jesús les dijo cuando envió a los 12, allá en Mateo 10:5, dice que envió Jesús a los 12 y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque era la promesa que Dios les había dicho, que a dónde iba a comenzar a hacer justicia, con la casa de Israel, con ellos. Pero por las entrañables misericordias de Dios, no iba a hacer justicia castigándolos, sino que enviando a su Hijo para que Él muriera por ellos en la cruz del Calvario, para que a través de la muerte de Jesús ellos alcanzaran la justicia que es por la fe en Jesús, para que ellos alcanzaran la justificación por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, porque por las obras de la ley ninguno va a ser justificado delante de Dios. Entonces, por las entrañables misericordias de Dios, Él iba a enviar su mensajero en primer lugar a su pueblo, a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que ellos recibieran las entrañables misericordias de nuestro Dios, hermanos amados. ¡Qué precioso! Pero número 2, hermano, número 2, del versículo 1 hasta el 4, tenemos ahí la advertencia de la llegada del mensajero. Primero era esa promesa, pero con la promesa venía una advertencia. En la primera parte Él promete que enviará al mensajero, pero en la segunda parte advierte que llegará, del versículo 1. Él dice que Él vendrá como el mensajero del pacto, del nuevo pacto, a su tiempo, y que va a venir, dice, de una manera inesperada, repentina. Y cuando Él venga, dice el profeta, que Él iba a ser como el orfebre, se iba a sentar como el que trabaja el oro, ¿verdad? Iba como el que trabaja el oro, que toma la veta de oro del yacimiento de oro, dijéramos, le traían el poco de tierra con oro y lo metía al fuego para separar toda la escoria y que quedara en lo que era oro nada más. Entonces dice, cuando Él venga, es una advertencia. Dice, Él se va a sentar y va a comenzar con los líderes, con los pastores de mi pueblo, con los sacerdotes. Iba a comenzar con ellos y los iba a purificar, dice. Se iba a sentar como el orfebre se sienta a poner el oro a fuego para sacar
la escoria para sacar, y pone el otro ejemplo del lavadero, del lavador que restriega con jabón, ¿verdad? Para limpiar. Entonces, ¿quieres justicia? Entonces voy a hacer justicia con ustedes primero, con sus pastores, con sus líderes. Y cuando yo venga los voy a purificar a ellos como lo hace un lavandero con jabón, está diciendo. O sea, es la promesa del nuevo pacto. Porque, hermanos, el jabón ni el fuego puede limpiar el pecado del hombre, pero la sangre del Cordero de Dios sí. La sangre del Cordero de Dios sí puede limpiar el pecado del mundo. Sí puede purificar nuestros corazones, nuestras malas conciencias, las puede limpiar el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que Él está diciendo. Entonces, esa profecía se cumplió porque Jesús, el Hijo de Dios, vino después de Juan el Bautista, y el mensajero fue claro y dijo: este es de quien yo les hablaba, este es de quien yo venía preparando el camino, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él escuchen, dice Juan el Bautista. Él es el que va a salvar a su pueblo. Entonces, ¿se deleita Dios en la maldad y en los malvados? La respuesta es no. Por eso Él mismo iba a purificar a su pueblo, a esa comunidad, para que lo pudieran adorar en espíritu y en verdad, en el espíritu y en la verdad, para que ellos pudieran ofrecer un culto realmente agradable a Dios. Entonces Él los iba a purificar, pero ¿cómo lo iba a hacer y cómo iba a traer justicia a su pueblo? Sacrificando a su Hijo en la cruz, matando a su Hijo en la cruz. Así va a traer justicia a su pueblo. Pero claro, muchos no lo entendieron, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Pero a los que le recibieron, a esos les dio el poder, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Démosle un aplauso al Señor, Él lo merece. Entonces, fíjese lo que dice Tito. Dice, hablando de Jesús, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la advertencia es que Él iba a purificar a su pueblo. Dice el versículo 4, y entonces dice Malaquías 3:4, ¿verdad? Será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Ellos iban a venir con corazones limpios, puros, sinceros, para adorar a Dios, pero ya no por las obras de la ley, sino a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Él. Ahora, lo tercero, hermano, la tercera aspecto de la respuesta de Dios, en el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. O sea, es la promesa y la advertencia de que la justicia vendría con el mensajero. Es una promesa, pero también es una advertencia. Es una promesa para los que creen, para los que lo reciben, pero es una advertencia para los que rechazan las entrañables misericordias de Dios. Que, como dice la Escritura, qué horrendo juicio le espera a aquellos que rechazan las entrañables misericordias de Dios. Imagínense ustedes. ¿Qué le espera a aquellos que rechazan la sangre del pacto eterno? Aquellos que dicen: no necesito a Jesús,
No lo quiero en mi vida, no lo quiero en mi corazón, así estoy bien. Ay, después tal vez lo recibo, ay, después tal vez lo acepto, ay, después tal vez le entrego mi vida a Él. ¿Qué expectación más horrenda de juicio tienen aquellos que, escuchando el mensaje del Evangelio, de las entrañables misericordias de Dios, dejan para mañana lo que deben de hacer hoy? Yo no sé si habrá alguien aquí, pero no te vayas hoy sin Jesucristo en tu corazón. No te vayas sin abrir, sin correr a los brazos del Salvador. No te vayas hoy sin la seguridad de que le has dado tu vida a aquel que murió por ti en la cruz, que derramó su sangre para lavar tus pecados, para hacerte un hombre, una mujer santa, correcta delante de los ojos de Dios. Entonces, veamos esta última parte. Cuando Dios venga, cuando el Señor venga, no solamente purificará a su pueblo para adorarlo, para que lo adoren bien, sino que dice el versículo 5 que iba a ser el testigo. ¿Qué tipo de testigo, hermanos? Versículo 5. Dice que vendré a vosotros ¿para qué? Para juicio, dice. Los versículos anteriores se enfocó en la redención, en el perdón, en la pureza, en la limpieza que Él iba a hacer con aquellos que creyeran, que lo recibieran. Pero ahora Él está hablando más del juicio. Vendré a vosotros para juicio y seré, dice, la Reina Valera dice, pronto testigo. La otra versión dice, seré un testigo rápido, que testifique rápido, que hable. No me voy a quedar callado como testigo. Eso es lo que está diciendo. Entonces eso está hablando de juicio. Entonces, estos versículos tenemos las dos venidas de Cristo. Tenemos la primera venida de Cristo, los versículos que leímos, la promesa del mensajero, que Él iba a purificar, etcétera. Pero también tenemos aquí la segunda venida de Cristo. Porque en la primera venida Él venía como cordero para morir por los pecadores, pero en la segunda venida Él viene como león, como rey para juzgar a los pecadores. Entonces dice, yo voy a ser el testigo de tus pecados. Yo voy a ser un testigo rápido. Yo voy a testiguar contra ti, está diciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿contra quiénes va a testiguar? Dice, contra los hechiceros. Fíjese aquí el espectro, hermano, que hablamos, desde lo que es obligatorio hasta lo que no es obligatorio en amar al prójimo. Lo peor es la hechicería. ¿Qué es la hechicería, hermano? Querer dominar la vida de los demás. Querer que los demás hagan lo que nosotros decimos. Y la hechicería llega al punto de hacer hasta brujería, hacer menjurjes, pensando para tener control sobre la vida de otro, para dañar a otro. Eso es lo peor. Eso está. Dice, yo voy a testiguar contra aquellos que hacen hechicerías. En segundo lugar aparece el adulterio. Porque ya lo vimos la semana pasada, el adulterio. O sea, ser infiel, engañar a la mujer de nuestro pacto, dice Malaquías. Ya vimos eso. Luego dice, los que juran mentira, los que engañan pues a su prójimo, ya sea en un negocio, una promesa falsa, etcétera, etcétera. Los que juran mentira, los que engañan a los demás. Los que defraudan en su salario al jornalero, el que no paga correctamente a los que le sirven. Los que no pagan un salario justo, pudiéndolo hacer. Y mire cómo se va moviendo el espectro y ya comienza con las cuestiones más de misericordia, más de caridad. Y dice, el que no se preocupa por la viuda, por el huérfano.
los que se aprovechan de los extranjeros, ¿verdad? Todo esto dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todos estos. Entonces vemos la respuesta de Dios a la pregunta de la gente, ¿dónde está el Dios de justicia? Es, me busca, entonces vendré, comenzaré con ustedes. ¿Y quién va a soportar cuando yo venga? ¿Quién va a poder estar de pie cuando yo me manifieste? Ahí está hablando de la segunda venida. Entonces voy a venir sobre ustedes. Vendré a limpiar a mi pueblo, primero con fuego y jabón. Voy a limpiar a mi pueblo con el sacrificio de mi hijo, con la sangre que es más preciosa que el oro. Pero seré testigo contra aquellos de ustedes que no obedecen mi palabra, contra los mentirosos, los inmorales, los deshonestos, los opresores, los hipócritas, que no temen a mi nombre. Eso es lo que está diciendo. Entonces todo esto se cumplió cuando Él vino, hermanos. Y Él abrogó el sacerdocio arónico. Con la venida de Cristo ya el sacerdocio arónico fue obsoleto. Yo no sé cómo algunos escatólogos piensan que van a volver a edificarse el templo de Jerusalén y van a volver a ver sacrificios en el milenio, si eso va contra toda la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué necesidad hay que haya otra vez el templo y que hayan ahí otra vez sacrificios de animales? Si ya el sacrificio único y suficiente fue ofrecido por nuestros pecados, si el Hijo de Dios, el Cordero de Dios ya fue sacrificado, ¿qué necesidad hay que vuelvan los israelitas No, si ya está aquí, ya el hacha está puesta, les dijo a los israelitas. O creen en mi mensajero o lo reciben y muestran que han creído con una vida correcta, o entonces van a recibir mi juicio. Eso es lo que les está diciendo. Voy a hacer justicia, les está diciendo. Pero aquellos que creen, aquellos que me reciben, entonces voy a hacer de ellos un sacerdocio santo. Ustedes son reyes y sacerdotes. Desde el Sinaí le dijo el Señor a Moisés, si ustedes siguen mis leyes, mis estatutos, ustedes van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, van a ser mis sacerdotes, que van a poder traer ofrenda en justicia, que van a poder ofrecer sacrificios, van a poder ofrecer un culto que yo voy a aceptar, que yo voy a recibir su adoración, su culto, porque son mi pueblo, son mis sacerdotes, aquellos que yo he lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Entonces termina, mire, concluyamos, versículo 6, con esta promesa preciosa. Dios explica por qué va a hacer todo esto. Dice, porque yo no cambio, soy inmutable, porque yo no cambio, o sea, soy amoroso, misericordioso, por eso voy a hacer todo esto. Dios no cambia en su propósito para su pueblo. Lo mismo que dijo en el Sinaí, es lo que dijo Malaquías y es lo que dice la carta a los Hebreos y es lo que estamos diciendo esta noche, porque Dios no cambia. Él tiene un plan y Él lo está llevando a cabo. Él va a hacer justicia, amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender el plan de Dios. ¿Por qué los justos a veces sufren hoy día? Porque a veces no nos va bien, aunque estamos bien con Dios. Que no nos vaya bien en algún negocio, en algo, no quiere decir que Dios está enojado con nosotros necesariamente o nos está castigando. No necesariamente. Que estemos sin trabajo no quiere decir que hemos hecho algo indebido, no necesariamente. No, porque en este mundo
Los justos sufren. Es una norma prácticamente. Los que hacen lo incorrecto prosperan. Mire dónde está el que anda huyendo, pues allá en Nicaragua. Una gran vida que se da a este hombre allá. Saber hasta dónde le va a llegar, ¿verdad? La misericordia de Dios. Pero los impíos, todos los que se han enriquecido de uno, de otro partido, aquí no están, de todos los partidos. Y Dios quiera que estos no vengan con mejores ideas, ¿verdad, hermano? que el Señor, bueno, les dé, ¿verdad? Parece que se ve como que hay realmente deseos, pero hay que orar como dice la Biblia, ¿verdad? Pero ese es otro tema, hermano. No vamos a ser destruidos. ¿Por qué no somos destruidos? Porque Él no cambia, dice. Y por eso es que Él le da tiempo al impío y uno, si fuera por uno ya los hubiera condenado a un montón de gente, ¿verdad, hermano? Si usted fuera Dios y yo fuera Dios, yo ya hubiera mandado a colgar a un montón, hermano. Y usted quizás más. Pero gracias a Dios que usted ni yo somos Dios, ¿verdad? Y yo a veces me quedo sorprendido porque digo, qué misericordia la de Dios, digo yo. Con esta gente, con este hombre, con esta mujer, con este hermanito, con este pastorcito. Qué misericordia, Señor. Sí, Padre, ay, Señor, qué bárbaro tú, ¿verdad? Qué misericordioso eres. Qué paciente. Pero hermanos, dice la palabra que hemos sido elegidos según su presciencia. 1 de Pedro 1:2 estoy leyendo. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, si hemos venido y hemos abrazado a Jesús, hermano, pase lo que pase, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los príncipes de este mundo, ni los principados, ni las potestades, ni hombres, ni ángeles, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en sus manos y Él no cambia, hermano. El que comenzó en ustedes la buena obra, así como nuestra amada hermana que se entregó a Jesús, ¿verdad? La hija del hermano Juan, se me olvida tu nombre, perdóname, pero la hija del hermano Juan que se entregó a Jesús el domingo, ¿qué le espera? Que Dios la va a perfeccionar, ¿verdad? ¿Qué le espera a usted, hermano? Si ya tiene a Jesús en su corazón. Él nos va a pulir, hermano. Como oro nos va a dejar. Cuando Él venga, no, hombre, si usted va a brillar como una cosa preciosa, hermano. Como niña de sus ojos. Hermano, lo que nos espera es solo cosas maravillosas que ni nos imaginamos, dice. Que ni siquiera hemos escuchado, ni hemos visto, ni nos imaginamos siquiera lo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Ahora, todos nosotros le hemos dado nuestra vida a Jesús. Amén. Si usted le ha dado su vida a Jesús, dele un gran aplauso al Señor esta noche, porque Él es bueno, su misericordia. Ahora, si no le ha dado su vida a Jesús, vamos a orar por usted.